Bienvenidos a esta clase, a esta Open Class, mi primer video en este nuevo canal que tengo, en donde hoy vamos a hablar acerca de los contratos. ¿Qué es un contrato? Y te voy a explicar conceptos genéricos, te voy a explicar también algunas cláusulas que pueden contener. Y con este curso, con esta plática del día de hoy, pretendo abreviarte, facilitarte la vida a ti como estudiante o refuerzo para aquellos que ya van avanzados en la carrera. Primero que nada te voy a decir que he tratado de dejar un poco atrás la doctrina clásica, los libros y la literatura clásica del derecho en esta rama de contratos. ¿Por qué razón? Porque en México hay bibliografía muy antigua que ya no está acorde a la realidad. Por lo tanto, te voy a hacer una recomendación bibliográfica a continuación 1A, es decir, de lo mejor que te puedo recomendar y de lo mejor que vas a encontrar en el mercado y lo más actualizado a octubre del 2022. Así es que sin más, te quiero decir que primero voy a hacer pequeña la pantalla para que podamos ver bien lo que es la presentación. Primero que nada, ¿qué es un contrato? Suscríbete y dale like si es que puedes a este canal. Primero que nada, recomendaciones, sugerencias bibliográficas. El primero que ves los he establecido en orden de recomendación. El primero es un libro en inglés acerca de contratos. ¿Por qué en inglés? Me preguntarás tú si eres estudiante y vas a ejercer en México. Porque la realidad del mundo, de las operaciones sobre todo comerciales, nos indica que ya no podemos estudiar el derecho en nuestras aulas nada más y en nuestro país nada más. El derecho se ha vuelto transnacional, sobre todo por temas como el TEMEC o tratados de libre comercio. Si tú no sabes, y te lo digo de una vez, si tú no sabes inglés, si no sabes contratos en inglés y este tipo de cuestiones, vas a estar en serios problemas. Por esa razón te quiero recomendar primero que nada este libro, The Working with Contracts What Law School Doesn't Teach You, de Charles M. Fox. Second edition o segunda edición de la editorial Practicing Law Institute. Este libro te va a dar muchísimas bases si tú quieres entender cómo se manejan los contratos en inglés fundamentalmente. Segunda recomendación, que es este que está aquí, Curso de Derecho Civil 2, o sea es el segundo tomo, Derecho de Obligaciones, Contratos y Responsabilidad por Hechos Ilícitos, coordinadores Sánchez Calero, Francisco Javier, editorial Tirant Lo Blanc, edición 2022. Es un libro de este año. Muchos de estos libros probablemente los tengas que pedir o tengas que viajar para conseguirlos, pero te estoy haciendo recomendaciones 1A. Compendio, la siguiente, Compendio de Derecho de Contratos de Acedo Penco Ángel, editorial Dickinson, año 2022, igual acaba de salir. El siguiente es Principios de Derecho Civil, tomo 3, Contratos, Lastre Álvarez Carlos y Calaza López Alicia, de Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, de este año también 2022. El siguiente es uno básico, es uno de los más grandes, por no decir el mejor civilista que hay y que ha escrito en esta rama. Especialmente te recomiendo el que se llama Sistema de Derecho Civil, en este caso para la clase de hoy, volumen 2 o tomo 2, que tiene que ver con contratos, en especial cuasi contratos de Díaz Picasso Luis y Gullón Antonio. Estos dos autores, Luis Díaz Picasso y Antonio Gullón, son de los mejores que hay, son españoles desde luego, pero te van a servir muchísimo. Editorial Tecnos, año 2018. Siguiente recomendación, ya es una recomendación mexicana, Contratos Mercantiles de León Tobar Zoila. Esta es una excelente autora de editorial Oxford del año 2022, es edición 2022, búscalo, es una excelente autora, de lo mejor que hay en contratos mercantiles en México ya. Los anteriores son españoles y el primero es estadounidense. Y el último que te recomiendo, no porque no sea bueno, sino porque desgraciadamente sigue la tradición clásica, antigua, anticuada. No quiero decir que sea malo, quiero decir que este libro no está enfocado a operaciones transnacionales, no está enfocado al dinamismo comercial que hoy se exige. Pero si tú quieres entender the basics, o sea, los básicos, te lo puedo recomendar. Derecho Civil, Contratos, Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, editorial Porrúa, 2019, sexta edición. Es de lo mejor que hay en doctrina mexicana, que no sea de mercantiles como los de Zoila León, ¿verdad? Pero pues te lo recomiendo, lo puedes consultar también para conocer la doctrina mexicana. En la clase de hoy vamos a hablar desde luego que del Código Civil mexicano, obviamente lo voy a aterrizar a México, pero te voy a dar un enfoque mucho más amplio y espero que te sirva esta lección.
Comencemos con el contrato. ¿Qué es la definición? Como lo puedes ver en la pantalla, el contrato es la intersección entre lo que quieren las personas y el lenguaje legal. Sé que esta definición no es común, no es frecuente que te encuentres con una definición de esta naturaleza. ¿Por qué razón? Porque vuelvo a lo mismo, las definiciones clásicas que vienen del sistema romanista, del sistema francés, del Código Civil de 1928 en México, es una doctrina vieja. La verdad de las cosas es que si tú estudias contratos en Estados Unidos a nivel transnacional, por ejemplo, si tú ves el dinamismo comercial que exigen las empresas, sobre todo las medianas y grandes, te vas a dar cuenta que esta definición ha evolucionado y ya presupone cosas que deben de superarse, como la típica definición de acuerdo de voluntades para crear y transmitir derechos y obligaciones, que ahorita te lo voy a comentar, pero eso ya superémoslo. Es más que eso, es una intersección, es una relación humana el contrato, es el dinamismo entre varias personas para hacer empatar el lenguaje legal con el lenguaje de las partes, ya sea lenguaje de negocio, lenguaje puramente civil, por ejemplo, de muchas índoles. Pero lo cierto es que a esta definición tenemos que evolucionarla y llevarla hacia un intangible. ¿Por qué razón? Porque acuérdate que el contrato no lo podemos tocar. Lo que podemos tocar es el documento donde asentamos el contrato, porque el contrato es la intersección entre la voluntad del negocio de las partes y el lenguaje legal. Ese choque es el contrato precisamente. El documento es el papel donde lo hacemos constar, o el documento electrónico donde lo hacemos constar, como lo vamos a ver más adelante. Entonces fíjate cómo esta definición ya rompe los esquemas clásicos y tradicionalistas de definiciones. Lo doy por superado. Y aquí tenemos precisamente algunos puntos importantes. Quiero decirte, una vez que ya entendiste el concepto, ahora debes de comprender de una forma muy clara que los contratos están vertebrados, es decir, hallan sus pilares en algo que se llaman building blocks. Los building blocks son las disposiciones básicas. ¿Por qué no hablo de cláusulas básicas? Porque disposición abarca muchas cosas como declaraciones, antecedentes, cláusulas también. Entonces, a mí me gusta hablar de disposiciones o provisions en inglés. Voy a hacer otro video de conceptos en inglés, pero las provisions son todo lo que puede contener un contrato, las provisiones o disposiciones. Ahora, la columna vertebral se denomina como building blocks. Cuando tú tengas un cliente, cuando a ti te pregunten algo de la compraventa, arrendamiento, mutuo, crédito, lo que sea, vas a pensar inmediatamente en identificar las building blocks. Por ejemplo, en una compraventa, el building block sería el precio, lo que hace el comprador y lo que hace el vendedor. Sin eso no hay compraventa. Por eso se dice que esas son las building blocks. Después, claro, le pondremos otras cláusulas, pero las building blocks, los elementos pilares vertebrales son los más importantes en todo contrato, y ahorita te voy a decir cómo poderlos conseguir. El siguiente punto que estás viendo en esta parte, hacer preguntas. Ya que entendiste el contrato, ya que entendiste que hay que identificar los building blocks, lo que hay que hacer es preguntas. Tú ponte en el lugar de las partes. ¿Qué es lo que espero yo y qué debo de dar? Y viceversa. Por ejemplo, una compraventa, ¿qué espero? Porque como voy a dar un precio, ¿qué es lo que espero? Pues un bien a cambio. Si voy a dar un bien para que alguien viva ahí, un inmueble, por ejemplo, un departamento, ¿qué espero a cambio? Pues una renta. Y eso me lleva a muchas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde me van a pagar? ¿Cómo me van a pagar? ¿En qué moneda me van a pagar? ¿Qué pasa si hay una crisis económica a nivel nacional o internacional? ¿Qué pasa, por ejemplo, si pacto en dólares? ¿Qué pasa si se devalúa el peso mexicano? ¿Cuánto tiempo voy a arrendar el bien? No sé, te tienes que hacer todo tipo de preguntas circunstanciales, fundamentalmente cómo, cuándo y dónde. El siguiente punto, la siguiente viñeta tiene que ver con jugar, entre comillas, con la voluntad de las partes. ¿Qué significa jugar? Significa que no voy a pensar de forma cuadrada. Cuando a mí me hablen de un contrato o a ti te hablen de un contrato, no vamos a pensar inmediatamente me voy al Código Civil, inmediatamente me voy a la ley. No es así. Lo que tienes que hacer es jugar y tratar de descifrar qué es lo que quiere el vendedor, qué quiere el arrendador. ¿Qué quiere el acreditante, por ejemplo? No te encasilles en la ley, en los códigos. ¿Por qué?
Porque la voluntad no está normada, la voluntad no está legislada propiamente, solo aspectos muy concretos legisla la ley. Pero, sin embargo, también te quiero decir, aunque suene redundante, que la voluntad no está propiamente legislada. Tú puedes hacer lo que quieras porque eres un particular, por lo tanto, mientras no esté prohibido, está permitido. A eso me refiero con jugar con las partes. Tú puedes redactar la cláusula que tú quieras. Por ejemplo, si tú quieres dar en arrendamiento un bien, pero quieres que esa persona que va a vivir ahí, a su vez lo dé en arrendamiento, o sea, lo rente, y te paguen entre los dos una renta, por ejemplo, o es un local comercial y también lo quieres subarrendar, por ejemplo, y le quieres poner disposiciones para efectos de fuerza mayor, de una crisis, pero al final le vas a dar opción a compra. Todo eso lo puedes pactar, no hay ningún problema con ello. Lo que quiero que entiendas, lo que quiero que te quede muy claro, es que puedes jugar perfectamente con la voluntad mientras no esté prohibido. Lo siguiente, la siguiente viñeta que está aquí, son relaciones humanas. Los contratos son relaciones humanas. Todo lo que hacen las personas en este mundo son contratos. Una relación de pareja es un contrato. Una relación trabajador-empleado, patrón, es un contrato. Una relación médico-paciente es un contrato. Un hospital-paciente es un contrato. Un arquitecto, ingeniero y su cliente es un contrato. Todo es un contrato. Entonces toma en cuenta que el contrato regula una relación humana y como tal hay que estar sensible a lo que quieren las partes, cómo lo quieren, dónde lo quieren y para qué lo quieren, ¿sí? El siguiente punto, documenta lo más posible lo que te convenga. Como vamos a ver más adelante, hay veces en las que los contratos pueden ser verbales. Ahora, ¿estás obligado a hacerlo por escrito? Probablemente no, pero la pregunta ya no es ¿estoy obligado o no? La pregunta ahora es ¿me conviene? Entonces tú te tienes que anticipar a situaciones adversas que podrían surgir a raíz de la relación contractual. Por lo tanto te quiero decir que busques e identifiques lo que te conviene y lo que no te conviene. Por esa razón es importante que identifiquemos qué puedo documentar y qué no. Por ejemplo, documentar cómo me entregan el precio, cómo me pagan la renta o cómo pago la renta para que después no digan que no la pagué, si me la van a facturar o no me la quieren facturar, por ejemplo. Si voy a documentar cuando entrego el bien inmueble, por ejemplo, con las llaves. Si voy a documentar que entrego el departamento con los muebles con los cuales me lo rentaron, es decir, un departamento amueblado, por ejemplo. ¿Qué me conviene documentar? En pocas palabras, un recibo de pago, por ejemplo, ¿no? Siguiente punto, casi todo es modificable. Aquí no se te olvide, por muy difícil que parezca un contrato, una relación humana, acuérdate muy bien que todo lo puedes modificar. Es un contrato, es una voluntad de las partes, no es otra cosa. Por lo tanto, nada es a fuerza, a menos de que te obligues. En ese sentido, lo que te quiero decir únicamente es que debes de entender que todo lo puedes modificar mientras no esté prohibido y mientras estemos de acuerdo. Esos son dos pilares muy importantes, dos building blocks muy importantes. Primero, que no esté prohibido y segundo, que las partes lo quieran. ¿Por qué? Porque es una relación humana. Siguiente punto y el último, no camines hacia la regulación, no es necesario. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú en el universo legal te vas a dar cuenta que hay cuestiones que están reguladas por las autoridades. Por ejemplo, hay cierto tipo de empresas que requieren una autorización y requieren una supervisión del gobierno. Si no es necesario, no transites hacia allá porque es muy costoso, cuesta dinero este tipo de situaciones reguladas. Por ejemplo, te hablo de una institución financiera, de una SOFOM, de un contrato más complejo como un fideicomiso, por ejemplo. Si no es necesario, no lleves a tu cliente hacia allá porque va a encarecer todo. Por ejemplo, para prestar dinero, supongamos que un cliente te dice quiero dedicarme a prestar dinero. La respuesta es sí te puedes dedicar a prestar dinero. Siguiente pregunta, ¿debo de ser una institución financiera para prestar dinero? La respuesta es que no. Pero podrías hacerlo. Ahora, si tu cliente no tiene la base económica para transitar al terreno regulado de las instituciones financieras, ¿para qué lo llevas hacia allá si la ley permite prestar dinero sin ser entidad financiera? A eso me refiero. Evita la regulación cuando no sea necesario. Claro,
Habrá casos en los que sí es necesario, por ejemplo, cuando quieres captar recursos del público o cuando quieres ser un banco, ahí no hay vuelta de hoja, ahí sí tendrás que regularte, ¿no? Siguiente punto. Aquí sobreentendemos ya que el contrato es un acuerdo de voluntades. Bueno, pues es la doctrina clásica y no por ello deja de ser cierto, evidentemente. Yo lo que sostengo es que debe de superarse. Al superarse este tipo de conceptos, pues ya podemos darlos por hecho prácticamente. Obviamente que el contrato es un acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Porque es entre dos o más personas. No hay contratos de una sola persona. Esos son actos unilaterales, como el testamento, pero el contrato a fuerza tiene que tener más de una persona. Siguiente punto. Hay seguramente un punto que has escuchado en donde te preguntarás ¿cuál es la diferencia entre contrato y convenio? De una vez te lo digo, ninguna, pero te voy a decir dónde viene la confusión. El Código Civil lo que dice es lo siguiente: convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, solo obligaciones según el código, ¿no? Bueno, entonces si tú vas a crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, harás un convenio. Ahora, si tú quieres, aquí abajo dice, producir o transferir obligaciones y derechos, entonces será un contrato lo que vas a firmar. Sin embargo, fíjate lo que dice el 1859 del Código Civil Federal. Posteriormente establece lo siguiente: las disposiciones legales sobre los contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. O sea que da igual cómo le llames. ¿Por qué? Porque las reglas de uno le aplican a otros. Y adicionalmente te voy a decir lo siguiente, fíjate. En resumen, tenemos que convenio es crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Pero si resulta que creas, transfieres, modificas o extingues derechos, entonces quién sabe qué será. Quién sabe qué será, porque según esto, según el Código Civil Federal, pues solamente aplica para obligaciones, ¿no? Y el contrato solamente produce o transfiere las obligaciones y derechos. O sea que si un contrato crea o extingue derechos, pues quién sabe qué será, porque arriba solo aplica obligaciones, ¿no? O si un contrato crea o extingue obligaciones, pues según el código tiene que ser un convenio, ¿verdad? Sin embargo, ya vimos que la ley establece, el código establece que las reglas de uno le aplican al otro, entonces pues para el caso da lo mismo, ¿verdad? En esta parte hay una regla de interpretación en el Código Civil del artículo 1850 en adelante que te establece lo siguiente: si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. ¿Qué significa esto? Que pesa más la voluntad que lo escrito. Entonces, ¿para qué me dices que una cosa es convenio? ¿Para qué me dices que otra cosa es contrato? Si ya vimos que lo que vale es lo que redacto, lo que escribo, lo que quieren las partes, ¿sí? Y si la voluntad pesa sobre lo escrito, entonces ¿para qué diferenciar entre contrato y convenio? Entonces al final yo podría decirte, vamos a poner el ejemplo ahora sí: contrato de compraventa de un automóvil por 500,000 pesos. Tiene como objeto directo transferir el derecho de propiedad del vendedor al comprador. O sea, cuando yo digo quiero vender un coche, ¿cuál es el objeto que persigo? No la cosa. El objeto que persigo es transmitir la propiedad. Y como comprador, lo que persigo es adquirir la propiedad. Es un tránsito de derechos de propiedad. En este supuesto, pues obviamente que es un contrato según esto, ¿no? Ahora, fíjate lo que está en la pantalla: convenio de arrendamiento. ¿Podría yo celebrar un convenio de arrendamiento y llamarlo convenio de arrendamiento por el que un arrendador permite el uso de un bien inmueble para vivienda del arrendatario, o sea, el que renta mediante el pago mensual de un precio, o sea, la renta? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Oye, pero le pusiste convenio y era contrato de arrendamiento. No importa. ¿Por qué razón? Porque ya viste que las reglas de uno le aplican al otro, por una parte. Y por otra parte, la voluntad prevalece sobre lo escrito. O sea que si tú le dices convenio, contrato, no importa, ¿sí? Ahora bien,
¿Podría yo, por ejemplo, decirle convenio de extinción de fideicomiso? Sí, y así lo vas a encontrar. Un fideicomiso es un contrato muy peculiar, que luego explicaré, pero tú le puedes llamar, y los bancos suelen denominarlo como convenio de extinción. ¿Es correcto? Sí. ¿Le puedo llamar contrato de extinción? También, porque ya dijimos que las reglas de uno le aplican al otro y lo que pesa es la voluntad. Contrato modificatorio, ¿le puedo decir contrato modificatorio cuando quiero modificar un contrato distinto? Sí, le puedo llamar así, no hay problema. Convenio modificatorio, también. Acuerdo modificatorio, pacto modificatorio, también. Es decir, tú al final le puedes llamar, por ejemplo, contrato de compraventa, acuerdo de voluntades de compraventa, pacto de compraventa, le puedes denominar inclusive, no sé, acuerdo de las partes para vender y para comprar. ¿Afecta en algo cómo le llame? No. Por lo tanto, te quiero decir que en la práctica, en la vida tangible, en la vida comercial real, no importa la diferencia entre convenio y contrato. Es una discusión inútil que no sirve y solamente te va a hacer perder tiempo por los fundamentos que ya vimos y con base en el Código Civil propiamente. Ahora bien, fuentes del contrato. ¿De dónde nacen los contratos? Primero, pues fíjate aquí como dice, de la voluntad de las partes. Los contratos nacen de la voluntad de las partes. Manifestación de voluntad de cada uno de ellos. Yo quiero vender, tú quieres comprar, eso se llama contrato. ¿Y por qué? Porque al querer comprar, al querer vender, debo de decir precio cierto y determinado. Es decir, quiero comprar este celular en 10,000 pesos. Ok, quiero comprar en 10,000 pesos, quiero vender en 10,000 pesos. Eso es un acuerdo de voluntad, estamos de acuerdo, entonces se celebra la operación. Eso es un contrato, libre de vicios, evidentemente, como ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, ya entendimos lo que es un contrato, ya dijimos que hay que dejar atrás doctrina antigua que no nos va a llevar a ningún lado, ya dijimos que es un contrato en términos de que hay building blocks, por ejemplo, de que es una intersección entre lenguaje de negocio y lenguaje legal. Ya entendimos que es un intangible, que no es lo mismo contrato que documento físico o digital. Ya dijimos también que convenio y contrato, pues llámale como tú quieras, no hay ningún problema. Ahí está la diferencia técnica, pero no tiene aplicabilidad práctica. Ahora bien, ¿qué debo de saber yo para que un contrato exista? Bueno, pues imagínate a un bebé. Un bebé pues es un ser humano y un bebé para que nazca evidentemente que tiene que salir del vientre materno. El contrato es igual. El contrato tiene que nacer efectivamente para que exista en el universo jurídico, en la vida jurídica. Entonces, imagínate que el contrato es el bebé. Primero tiene que nacer. ¿Qué requiero para que nazca? Requiero dos cosas únicamente, voluntad y objeto. Aquí lo escribí mal, objeto, dice aquí, pero es objeto, ¿sí? Voluntad y objeto. Requiero dos cosas únicamente. Voluntad, porque ya lo dijimos, hasta el cansancio. Ahora, necesito un objeto. ¿Qué significa el objeto? Bueno, pues el objeto técnicamente es transmitir derechos y obligaciones. El Código Civil, fíjate lo que establece, la cosa que el obligado debe dar o el hecho. Ese es el objeto indirecto. Entonces, en resumen, cuando a ti te pregunten por el objeto del contrato, tienes que distinguir. El objeto directo es transmitir los derechos. Es muy fácil. Compraventa, pues ¿qué transmito? La propiedad. Arrendamiento, ¿qué transmito? El derecho de uso. Y así, respecto de cada contrato, pregunta sobre qué versa. Ese es el objeto directo, transmitir ese derecho. El objeto indirecto es la cosa que se va a transmitir en propiedad, el hecho que se debe de hacer. Ejemplo, vendo un automóvil en 500,000 pesos. ¿Cuál es el objeto directo? Transmitir el derecho de propiedad. El objeto indirecto, el automóvil sobre el cual versa ese tránsito de derecho de propiedad. Ya no es mío, ahora es tuyo porque me pagaste un precio. Segundo ejemplo, contrato de prestación de servicios en el que voy a construir una casa. Entonces, objeto directo, se transita el derecho, transmito el derecho o creo un derecho para que
esa persona levante la obra mediante su esfuerzo físico y la subcontratación de personal. Esos son los derechos que están aquí transitándose, y en esa virtud, lo que yo construya, ese bien va a ser propiedad del que me contrató. Esos son los derechos que transitan. Ahora bien, objeto indirecto, ya no es una cosa, porque estoy construyendo, eso es un servicio, es un hecho que debo prestar, ¿sí? Y entonces, el objeto indirecto precisamente es lo que debo de hacer, precisamente, es un hecho positivo. Ahora, podría alguien decirme, bueno, pero ¿que la casa no es también algo que está dentro del contrato? Sí, es correcto, pero será un contrato en el que yo establezca la prestación de un servicio donde yo me obligo a construir la casa, pero el objeto del contrato es el servicio que presto de levantar la obra. Ahora, el producto de ese servicio es otra cosa, en donde desde el contrato de servicio yo digo que lo que construya no es de mi propiedad, es del que me contrató. Entonces, el servicio, el objeto fundamental, el objeto directo, será el servicio que yo presto para construirle al otro una casa. ¿Qué podemos decir respecto de este objeto? Como te comentaba, es crear y transmitir derechos y obligaciones. En este contrato de obra, por ejemplo, creo la obligación del trabajador o del prestatario del servicio de que levante la obra y trabaje para construir la casa. Estoy creando ese derecho. Ahora bien, ¿qué pasa respecto del bien objeto cosa? Por eso es bueno distinguir entre objeto y cosa. El objeto ya dijimos que es transmitir y crear derechos y obligaciones directo. Y el objeto indirecto es la cosa o el hecho sobre el cual versa ese tránsito de derechos y obligaciones. Bien, ahora, cuando hablamos de cosa, tenemos que entender que debe de existir en la naturaleza. Ok, el coche, en la compraventa del coche, el coche existe en la naturaleza, desde luego. Claro, es un producto artificial creado por el hombre, pero existe en el universo tangible, en el mundo material. Solamente podemos meter en los contratos, hacer materia de contrato lo que exista en la naturaleza. Por ejemplo, no puedo establecer algo que no existe en la naturaleza. Por ejemplo, un unicornio no se puede hacer. O quizá algo más sofisticado. Imagínate que te contrato para que elabores con base en un procedimiento médico la cura contra el cáncer en un periodo que no excederá de 2 días a partir de que lo tome el paciente. Eso no existe en la naturaleza. ¿Por qué? Porque ningún procedimiento médico cura el cáncer en 2 días, evidentemente. Entonces, eso es algo que no está en la naturaleza, desde luego. Y no puedo contratar a un médico o a un científico o a un biólogo o químico para que desarrolle tal cosa. Él me va a decir, eso no existe en la naturaleza. No existe en la naturaleza científica ni en la naturaleza natura, digamos, propia y estrictamente. No se puede hacer, no es materia del contrato. Aparte hay un principio que establece que nadie está obligado a lo imposible. Eso significa este primer punto de aquí. Segundo, ¿qué debe de tener la cosa o hecho o servicio, ¿no? Ser determinada o determinable en cuanto a su especie. ¿Qué significa esto? Oye, te vendo un automóvil, pero fíjate que es un Maserati 4x del año 2022 con este número de serie. Eso es determinable o determinado, mejor dicho. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre determinado y determinable? Determinado significa que ya está establecido, que ya tiene una liquidez. ¿Qué significa la liquidez en derecho? Significa que ya se puede determinar, por ejemplo, un Maserati 4x con este número de serie, color rojo y año 2022. Determinable, ¿qué significa? Que es susceptible de obtenerse mediante liquidez. Liquidez, acuérdate lo que significa ser determinable. Entonces, por ejemplo, oye, te voy a vender un Maserati, pero en un periodo que no excederá de 1 semana. Voy a establecer yo el modelo, el número de serie, el color y si es coupé o convertible, por ejemplo. Yo estoy estableciendo un periodo en el que yo voy a establecer los detalles
del bien que te voy a vender. Eso significa que es determinable. Sin embargo, si yo te digo, oye, te vendo un auto, eso no es materia de contrato. ¿Por qué? Porque no te estoy diciendo nada. O si yo te digo, por ejemplo, oye, te vendo un automotor. Oye, pero es motocicleta, es bici con motor, es triciclo con motor, es montacargas, todos son vehículos automotores, ¿no? Es vehículo, es deportivo, es de lujo, es ¿qué? Me dices automotor, te voy a vender un automotor. Eso no puede ser materia de contrato, eso es un género. Y los géneros no pueden ser materia de contrato porque carecen de determinación precisamente. Entonces, lo que metamos a la materia del contrato debe ser determinado o determinable en cuanto a su especie, no su género. Ejemplo, lo reitero nuevamente para que quede claro, te vendo un Maserati color rojo 4x con este número de serie, año 2022. Así sí es correcto. Pero si yo digo te vendo un automotor, eso no me sirve. Y por último, estar en el comercio. ¿Qué significa? Oye, fíjate que en este país está prohibido vender leopardos. No están en el comercio. Si está en la naturaleza, si está determinado o si es determinable el felino, ¿verdad? Salvaje probablemente, pero no está en el comercio. ¿Por qué? Porque la ley lo prohíbe, punto. ¿Sí? Entonces, eso será un ejemplo de algo que no está en el comercio. Siguiente supuesto. Te voy a recomendar lo siguiente para que no te confundas. Fíjate cómo aquí te pongo un cuadro respecto de los bienes. ¿Qué es un bien? Bueno, pues es todo aquello que está en nuestro patrimonio, sea lucrativo o no lucrativo, sea una persona comerciante, no comerciante, es decir, todo lo que está en la esfera patrimonial de una persona, no importa si es lucrativo o no. Entonces, son bienes, esos son bienes. Ahora, los bienes pueden ser tangibles o intangibles, y es muy fácil. Tangible es todo lo que puedo tocar, como las cosas. Cuando yo hable de cosas, me refiero a bienes tangibles, como automóviles, máquinas, grúas, frutas, sillas, mesas, edificios, ¿sí? Mientras que un intangible es todo lo que no puedo tocar, como por ejemplo derechos, marcas, avisos comerciales como eslogans, activos virtuales o criptomonedas más moderno. Entonces, cuando tú escuchas la palabra bien, estamos hablando de un género. Por eso yo no puedo decir te vendo un bien, ¿y qué me estás vendiendo, no? Tendría que decir te vendo un bien intangible que es una marca. ¿Puedo vender una marca? Sí. Te vendo un bien tangible que es una máquina revolvedora. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero está en el universo de las cosas porque son bienes tangibles. Como ves, es muy sencillo. Seguimos en la existencia, objeto del contrato. Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato, sin embargo, no puede serlo la herencia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento. Esto es, una vez que tú prestas, hagas un testamento, por ejemplo, y tú sujetas a un contrato todo lo que vas a dejar para después de tu muerte, esto no se puede hacer. Pero lo que sí se puede hacer es vender un bien futuro. Ejemplo, oye, te vendo una de las casas que se va a construir en este lote de terrenos. Ah, perfecto. ¿Cuándo va a estar determinable? Como dijimos hace rato. Ah, bueno, fíjate que las casas se van a construir en un periodo de 3 años. En un periodo no mayor a 3 años, yo vendedor me obligo a decirte específicamente el precio final, si hay algún remanente, si va a haber enganche o no, por ejemplo, que me estés dando ahorita, y entonces tendrá efectos ejecutivos la compraventa desde este momento, o puedo dar un depósito, por ejemplo, porque hay criterios de la corte con las promesas de compraventa por ahí, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy vendiendo algo que todavía no se construye, es un bien futuro, ¿sí? Entonces, una cosa es que no esté en el comercio, aquí la casa sí va a estar en el comercio, que todavía no exista es otra cosa, ¿sí? Y otra cosa es que no pueda ser objeto de contrato un bien futuro. Imagínate que yo te digo, oye, te voy a vender 2 toneladas de manzanas que va a dar este huerto en el otoño, por ejemplo.
Eso es una perfecta venta de futuros que no tiene mayor problema y sí se puede celebrar tal y como dice el Código Civil. Ejemplo, aquí te pongo otro supuesto. Vendo una máquina para producir concreto y levantar edificios en otro país a un precio cierto y determinado. ¿Puedo hacerlo? Pues yo he producido esa máquina, o sea, es mía. No está prohibido, está en el comercio y está en la naturaleza. Si te das cuenta, este es un ejemplo de un acto, de un contrato que cumple con estos elementos de existencia. Los hechos. ¿Qué decíamos de los hechos? Bueno, en el caso del médico al cual o del científico al cual contratamos para que haga la cura para el cáncer para pacientes y la desarrolle en menos de 6 meses, ¿no? Para que cure en menos de 2 días cualquier tipo de cáncer, eso no existe hasta el momento. Entonces, eso sería un hecho positivo, pero ¿qué crees? Es un hecho imposible. Entonces no puede ser objeto del contrato, sería el objeto indirecto, ¿sí? Objeto ilícito, bueno, una compraventa de un estupefaciente, por ejemplo, o una compraventa de alcohol a menores de edad, por ejemplo, todo lo que la ley prohíba o de alguna manera sancione, no puede ser materia de contrato, como ahorita lo vamos a ver. Es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza, como lo dijimos con el unicornio, o inclusive como lo dijimos con la cura para el cáncer de 2 días, o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable para su realización. No puedo vender jaguares, no puedo vender tucanes, no puedo vender unicornios, no puedo vender, por ejemplo, servicios de prestación de hospitalidad médica mediante el cual curo en 24 horas a parapléjicos. Esto no existe, es un fraude a todas luces. A esto se refiere con un hecho imposible. Ejemplo: firmo un contrato, pacto, acuerdo o convenio de prestación de servicios mediante el cual voy a dar mantenimiento a la máquina con productora de concreto. Este sí se puede. En este caso, si tú te das cuenta, bueno, pues voy a dar mantenimiento. ¿Es lícito? Sí. ¿Puedo hacerlo? Sí. Y si declaro tener la pericia para dar ese mantenimiento, bueno, eso ya es responsabilidad mía, ¿no? Pero en principio sí se puede hacer. Este es un ejemplo de un hecho que es posible y que es lícito además. Ahora bien, ya dijimos qué requiere el contrato para que exista, que era el bebé. Recuerda que el bebé ya nació, el contrato ya nació. Ya nació. Ahora bien, no puede morirse porque como un bebé, tú sabes que ahora ya nació, pero ahora necesitamos que camine, que esté fuerte, porque si bien es cierto que ya nació, también es cierto que se nos puede morir por falta de alimentación, por falta de vacunas. El contrato es igual. Si bien es cierto que ya nació, también es verdad que podría morirse. ¿Y qué requiero para que no se muera? 4 cositas nada más: licitud, ausencia de vicios, capacidad y forma. Muy sencillo. Con esos 4 elementos, tu contrato no se va a morir. Veamos uno por uno. Licitud, ¿qué significa? Que no esté prohibido o que no sean normas de orden público. Ejemplo: no puedo vender LSD porque está prohibido. No puedo vender los bienes que le pertenecen a mi hijo y dejarlo en insolvencia, por ejemplo. A menos de que se cubran ciertos supuestos, ¿no? Según el Código Civil, no lo puedo hacer. Siguiente punto: ausencia de vicios. Error, temor, dolo, mala fe. Ahorita te voy a explicar qué es eso. Pero, ¿qué significa los vicios? O sea, que no haya vicios, que no haya algo que altere tu voluntad y que te haga contratar bajo ese vicio. Es decir, que bajo circunstancias no viciadas o normales, tú no contratarías, pero ante el error, ante el vicio, sí lo estás haciendo. Entonces es un consentimiento de a mentiritas, si así lo quieres ver. Es un consentimiento falso. Ahora bien, siguiente punto: capacidad. Requiero de ejercicio para que no se me muera el bebé. Forma. Bueno, puede ser en escritura, ratificación ante fedatario, escrito privado o verbal. Punto. No hay de otra. Cuando a ti te hablen de la forma de los contratos, es porque o se refieren a escritura, o ratificado, o privado, o verbal. Punto. Ahorita lo vas a entender mejor.
¿Qué significa la licitud? Que no esté prohibido por la ley o se violen normas de orden público, como lo acabo de comentar. ¿Qué es una norma de orden público? Bueno, la norma de orden público es aquella en donde en los primeros artículos o en un capítulo, por ejemplo, te encuentras que la ley dice: las siguientes disposiciones o artículos son de orden público. ¿Qué significará entonces? Significará que no podemos jugar con esas normas. Significa que no podemos nosotros alterar ese tipo de disposiciones. Como lo dije al principio, no podemos nosotros jugar con esas disposiciones. Cuando tú te encuentres en la ley, la leyenda, disposiciones de orden público, ¿qué significa? Significa que no podemos jugar con ella, significa que no podemos renunciar a esos derechos, significa que no podemos jugar con ese tipo de normas. Ejemplo, menores de edad, relaciones laborales, impuestos, temas penales, por ejemplo, todo ese tipo de cuestiones, desde luego que son normas de orden público, por lo tanto no podemos jugar con ellas. Primer síntoma de que es una norma de orden público, porque la ley me lo establece. El siguiente síntoma para saber si estamos en presencia de una norma de orden público es porque si yo renuncio a eso, a ese derecho, al renunciar afecto a un tercero. Puede que la ley no haya dicho que es una norma de orden público, pero si me doy cuenta que al renunciar, al jugar con ese derecho, afecto a otra persona, estamos en presencia de una norma que, sin decirlo la ley, es de orden público. Eso es la licitud. No pisar normas prohibitivas y no pisar normas de orden público, que son cosas muy parecidas y van de la mano, de hecho. Ausencia de vicios. El contrato no puede tener vicios. El contrato no puede tener vicios. Por ejemplo, el dolo. ¿Qué significa dolo? En materia civil, el dolo, ojo, no en materia penal. Hay dolo penal y hay dolo civil. El dolo civil significa inducir al error, provocar el error. Es una conducta activa y lleva al error, evidentemente. Mala fe significa una conducta pasiva. Esa es la diferencia entre dolo y mala fe. La mala fe es pasiva, porque en la mala fe yo callo el error en el que se encuentra el otro. No hablo, no digo, no revelo el error y lo dejo ahí, y por lo tanto se equivoca aquella persona. Eso anula el contrato. Entonces, cuando tenemos este vicio de mala fe y se demuestra, se anula. Error es una falsa percepción de la realidad. Por ejemplo, yo estaba vendiendo, pero creí que estaba donando el bien. Creí que no me iban a dar un precio. Yo creí que estaba donando y él creyó que estaba vendiendo. Eso es un error, una disparidad en el consentimiento de las partes. Violencia, coacción no consentida por el otro, sobre el otro, ¿no? Y sobre el otro. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo te apunto con un arma para que vendas. Te coacciono con un amague. Te condiciono. Te hago un chantaje para que firmes un contrato. Eso es la violencia, y cualquiera de estos que se presente anulan el contrato. Así de sencillo. Capacidad. ¿Te acuerdas que dijimos licitud, ausencia de vicios, capacidad y forma? Bueno, capacidad. Hay dos, de goce. La capacidad de goce es la potencialidad de poder ejercer derechos y obligaciones. Todos tenemos esa potencialidad desde que nacemos. Nada más que necesitamos cubrir ciertos requisitos para que se active esa potencialidad. Por ejemplo, un niño de 11 años tiene la potencialidad de algún día poder votar. Eso quiere decir que algún día será mayor de edad y tendrá, por ejemplo, derechos políticos. En cambio, la capacidad de ejercicio ya no es la potencialidad, ya es la facultad de ejercer derechos y obligaciones, pero ahora en acto. En acto. Ahora ya cumplí 18, ya puedo vender mis bienes. Claro, mientras sean míos, ¿verdad? Porque si no entramos en un tema de venta de cosa ajena. Pero en tanto a la capacidad, ya puedo hacerlo. Ya tengo en acto esa facultad de ejercer mis derechos. Ya no nada más en potencialidad, como lo era antes de cumplir la mayoría de edad. Y la capacidad de ejercicio se alcanza con los 18 años en México. La forma, que es el último requisito. Y bueno, obviamente sobra decir, ¿verdad?, que si el contrato lo firma un incapaz, ya sea mayor de edad, incapacitado o menor de edad,
que es un incapaz, ¿verdad? Entonces será nulo el contrato. La forma. Fíjate aquí cómo te establezco de mayor a menor. La forma más rigurosa que hay en el derecho mexicano es la escritura o la póliza ante corredor. Son lo mismo en pocas palabras. Para efectos de esta plática, póliza y escritura es lo mismo. Aunque no son lo mismo, para efectos de esta plática no te voy a complicar. Escritura o póliza es lo más alto que hay. Abajo la ratificación, donde nada más se da fe de las firmas. Abajito está el escrito privado. Y hasta abajo está verbal u oral. Por ejemplo, cuando vas a comprar un gansito a la tienda de la esquina de abarrotes, pues lo haces verbalmente y nadie te pregunta ni tu edad. Eso es un contrato verbal, ¿sí? Son excepciones que hay, porque la venta de bienes muebles no requiere forma alguna, según el Código Civil. Vamos a ver excepciones. Pero lo que te quiero decir es que hay contratos verbales perfectamente válidos. Y podemos ir subiendo al escrito privado, ratificación y escritura. Por eso estas flechas, por eso yo puedo subir lo que la ley me diga que va verbal. ¿Lo puedo hacer en escrito privado? Sí. Lo que me dice escrito privado, ¿lo puedo elevar a ratificación? Sí. Lo que me dice que va en ratificación la ley, ¿lo puedo subir a escritura? Sí. Es decir, puedo ir de abajo a arriba siempre. Aunque no te convenga, pero lo puedo hacer. Pero al revés jamás. Por eso la flecha anaranjada dice nunca bajar. Si la ley me establece que una compraventa de inmuebles, por ejemplo, va en escritura pública, la pregunta es, ¿puedo bajarme? No. Es decir, ¿podría celebrar la compraventa de inmuebles en ratificación? No, está prohibido. ¿Podría hacerlo en escrito privado? Tampoco. ¿Podría hacerlo verbalmente? Tampoco. Regla, puedo subir, pero no puedo bajar. ¿La sanción cuál es? La nulidad. Si el contrato no tiene la forma que la ley me establezca, o sea que la ley es la que dicta la forma, entonces estará afectado de nulidad. En tanto a la forma, saliéndonos del Código Civil, te quiero decir que hay una norma en materia fiscal que se llama la materialidad. La materialidad lo exige la autoridad fiscal para efectos de comprobar que la operación que dicen los contribuyentes que celebraron realmente se haya celebrado, para que no estemos simulando. Entonces, materialidad significa, por ejemplo, que si yo me obligo a dar o a prestar un servicio de seguridad informática a una institución de gobierno, yo debo de tener infraestructura, debo de tener software, debo de tener computadoras rentadas o propias, pero debe haber contratos de arrendamiento, debe haber materialidad para demostrar que no es simulación y que no estás emitiendo facturas sin sustento. Entonces, lo que te quiero decir es, lo que acabamos de decir es la doctrina clásica, pero en el 2022 tú debes de entender que siempre es mejor dejar documentado todo. Es decir, oiga, pero usted dijo que hay contratos verbales o que hay contratos que basta en documento privado. Sí, pero hay normas fiscales que te pueden requerir documentos celebrados ante fedatario o ratificados ante fedatario para darle fecha cierta. ¿Por qué? Porque tienen fe pública. Entonces, es importante entender que si bien el Código Civil exime o permite que un contrato sea en escrito privado o incluso sea verbal, mi recomendación es que siempre trates de hacerlo o en escrito privado y mejor aún ratificado ante fedatario o una copia certificada o cotejo. ¿Por qué? Por este artículo que estás viendo, por el concepto de materialidad fiscal. Entonces, al final te quiero decir, no solamente tomes en cuenta el Código Civil, toma en cuenta otras leyes que están dispersas que hablan de lo mismo. Al 2022, la materialidad exige dejar documentación de las cosas. Vamos a ver un ejemplo, como te lo comentaba hace rato. Compraventa de bienes muebles no requiere forma alguna más que consensual como regla general. Por esa razón, te das cuenta que, por ejemplo, cuando compras un libro, pues no firmas un contrato. Cuando compras un automóvil, raramente firmas un contrato. Y así,
hay diversas operaciones que se pueden celebrar verbalmente o hay operaciones que se pueden celebrar en escritos privados. Vamos a ver un ejemplo. Firmo una compraventa de un automóvil. ¿Lo puedo celebrar verbal? Sí. ¿Me conviene? Para nada. Porque entonces, ¿cómo demuestro que vendí y que me van a dar un precio y viceversa? ¿Lo puedo celebrar en escrito privado? Sí. ¿Conviene? Depende. Yo te diría que sí depende. No es obligatorio, como lo vimos en el recuadro negro o azul fuerte, pero lo cierto es que claro que te conviene en ciertos casos. De hecho, yo recomiendo que cuando vendas tu coche lo hagas con un contrato y agregues la factura, pero fundamentalmente el contrato. Sé que no se hace, pero no es nada recomendable no hacerlo. Ahora, ¿puedo celebrar la compraventa del automóvil en escritura pública ante notario o ratificado? Sí. ¿Me conviene? Improbablemente. Es decir, muy poco probablemente. ¿Por qué? Porque vas a gastar muchísimo dinero en algo que no es necesario. Como la ley no te obliga, yo te recomendaría mejor dejarlo en medio en escrito privado. Ya si hay mucha desconfianza o ya si son clientes muy peculiares y de plano necesitas la intervención de alguien que dé fe del contrato, entonces te diría sí, llévalo ante fedatario, pero ratifícalo nada más. ¿Para qué lo haces en escritura? Entonces yo te recomendaría siempre por escrito compraventa de autos y de automóviles, ¿no? En general. Ahora bien, eso es respecto de la forma. Antes de pasar a esto, te quiero decir, me quiero regresar tantito y quiero dejarlo muy claro. ¿Qué pasa si le pegamos a estos elementos de validez, que es para que el bebé no se nos muera, como lo dijimos hace rato? ¿Qué pasa si le pego a alguno de ellos? El contrato es nulo. Cuando yo celebro el contrato bajo vicios de la voluntad, como dolo, error, mala fe o temor, violencia, todo esto, el contrato es nulo relativo. Quiere decir que lo puedo arreglar. ¿Cómo lo arreglo? Confirmando. Si a ti te dicen, oye, firmaste el contrato bajo el error, sí, pero ya me di cuenta que también está bien que sea compraventa. Estoy de acuerdo, convalido y se cura la nulidad. Capacidad. Resultó que el vendedor era menor de edad. En un ejemplo burdo, ¿no? Oye, pero después llegó el papá y convalidó y dijo, sí, represento a mi hijo menor de edad. Se convalidó. Era nulo, relativo, pero se curó el bebé. No se murió. La forma. Un contrato de compraventa de bienes inmuebles, por ejemplo. Compré mi casa, pero en escrito privado. Que no es nada recomendable, porque ya vimos que la ley exige escritura pública. ¿El contrato es nulo absoluto? No. No, para nada. El contrato está enfermo, el bebé está enfermo, pero no necesariamente se va a morir. ¿Qué tengo que hacer? Demandar el otorgamiento de la escritura. Entonces con eso curo la nulidad. Entonces, cuando tengo estos tres últimos, es una nulidad relativa que puedo curar. Si no la curo, se muere, pero la puedo curar. Sin embargo, cuando le pego al primero, que es la licitud, ahí no hay vuelta de hoja, porque estaría diciendo que vuelvo lícito lo ilícito. Entonces, por ejemplo, si te quiero vender una tonelada de LSD, que es algo gravísimo, pues ¿cómo voy a decir convalido? Pues no, estaría diciendo que legislo y hago lícita y permitida el LSD. Evidentemente que no, ¿verdad? Entonces, cuando le pegues a la licitud, no hay vuelta de hoja. No es nulidad relativa, es una enfermedad mortal para el bebé que se llama nulidad absoluta. Ahora bien, vamos a pasar al último tema de los contratos, que tiene que ver con las cláusulas que pueden contener. De una forma muy sencilla, yo prefiero llamarle disposiciones, porque cláusulas, por ejemplo, son del número 3 al número 13. Pero ¿qué pasa con el 1 y con el 2, que son declaraciones y antecedentes? No son cláusulas propiamente. Entonces yo por eso les digo disposiciones, porque es el género, o provisions en inglés, ¿no? Entonces, en un contrato puedes encontrar declaraciones. ¿Qué es una declaración? Una declaración es todo aquello que manifiestan las partes, presente o futuro o pasado. Es una manifestación de las partes, presente, futuro o pasado. ¿Por qué razón? Bueno, yo declaro que quiero celebrar este contrato. Yo declaro que tengo recursos para celebrar este contrato. Yo declaro que tengo la experticia necesaria para celebrar este contrato de prestación de servicios de mantenimiento a una máquina productora de concreto. Declaro yo en ese momento. O pueden ser cuestiones que voy a hacer en el futuro, en el pasado o en el presente. Eso es una declaración. Antecedente. Bueno, aquí no se requiere mucho seso en realidad.
Antecedente es una manifestación del pasado. Son condiciones previas, como ahorita vamos a ver, pero la diferencia es que esto siempre es al pasado. Y ahora sí, cláusulas. En un orden lógico, pues todo lo que ya platicamos del objeto. Tú que ya lo sabes, ¿cómo lo redactarías? Bueno, cláusula primera, del objeto. En una compraventa pensemos, ¿no? Por virtud del presente contrato, el comprador, o mejor dicho, el vendedor, transfiere el derecho de propiedad respecto del bien indicado en la cláusula tercera a un precio cierto y determinado y establecido en la cláusula cuarto en favor del comprador. Técnicamente, ¿qué estoy haciendo? Estableciendo el objeto directo del contrato, transitando el derecho de propiedad en una forma simplista. Cláusula primera, objeto. Por virtud del presente contrato, el vendedor transmite la propiedad de un automóvil, tal, a un precio de 500,000 pesos en favor del comprador, quien en este acto recibe, libre de todo gravamen, dicho bien. Eso es el objeto. Como te estás dando cuenta, ¿qué estoy haciendo? Estoy yo concentrando el objeto directo y el objeto indirecto, que es la transmisión de derechos y obligaciones, y el objeto cosa o la cosa tangible o intangible de la cual yo esté hablando en mi contrato. Cláusulas de contraprestación, que es parecido al consideration en inglés, que luego lo vamos a ver. Contraprestación, sencillo. La compraventa tiene un precio de 1,000,000 de pesos. Esa es la contraprestación. ¿Por qué te estoy vendiendo? Porque me vas a pagar. ¿Por qué estoy pagando? Porque me vas a dar un bien. Eso es la contraprestación. Esto se llama obligación bilateral perfecta, ¿sí? Y su fundamento es el 1949 del Código Civil, que puedes irlo a leer en este momento si quieres. Otras cláusulas que puede contener un contrato son obligaciones de las partes, las propias del contrato y las que tú quieras agregar. Obligaciones de dar, hacer o no hacer, ¿no? Por ejemplo, me obligo, o sea, un arrendamiento, ¿no? Como arrendatario que vive ahí en ese inmueble, en ese departamento, me obligo a no modificar el departamento. Pues imagínate, no lo puedes modificar, no es tuyo, lo estás rentando. Cláusulas penales. ¿Qué quiere decir esto? Una sanción económica que no puede exceder la cuantía del contrato principal. Por ejemplo, si es un bien, una compraventa de un coche de 500,000 pesos, la cláusula penal se activa por un incumplimiento. Esa cláusula penal no podrá ser superior a 500,000 pesos. Y en ese evento, o demando cláusula penal o demando daños y perjuicios, pero no puedo demandar las dos, son excluyentes, ¿sí? Daños y perjuicios, número 8. ¿Qué es un daño? Un daño es lo que pierdo y perjuicio es lo que dejo de ganar. Número 9, caso fortuito o fuerza mayor. En el derecho mexicano son sinónimos y no te recomiendo que te metas en doctrina para averiguar cuál es la diferencia porque nunca vas a encontrar nada. Lo cierto es que se remonta al derecho romano, pero la ley mexicana los trata como sinónimos y significa cualquier acontecimiento ajeno a la voluntad de las partes que modifique o afecte la relación contractual. Por otro lado, número 10, cambio de condiciones del contrato, un hecho ajeno al contrato. Ejemplo, y a las partes. Ejemplo, hay una devaluación a nivel nacional y la renta estaba en dólares. ¿Cómo le hago? ¿Va a ser la misma o la puedo modificar? Eso es una cláusula que se llama cláusula rebus sic stantibus o cláusula de cambio de condiciones. Teoría de la imprevisión, llámale como quieras, pero el chiste es que pactes qué va a ocurrir ante un cambio de condiciones y condiciones ajenas a las partes, obviamente, ¿no? Número 11, jurisdicción y ley aplicable. ¿A qué tribunal me voy y qué derecho vamos a aplicar, ¿no? Títulos y subtítulos, porque a veces las cláusulas tienen títulos. Por ejemplo, cláusula quinta, de los gastos. Cláusula sexta, de los impuestos. Cláusula primera, objeto del contrato. Ese título, por lo general, en esta cláusula número 12, se establece que los títulos son enunciativos. Entonces, si resulta que la cláusula tiene un título y la cláusula, el párrafo, nada que ver, ¿qué significará? Que la voluntad prevalece sobre lo escrito, como lo vimos al principio del curso del día de hoy. Siguiente punto, o cláusula que puede contener un contrato: impuestos, gastos, costos, ¿no? ¿Cuánto me va a costar
¿Quién va a pagar la escritura pública de la compraventa del inmueble? ¿Quién va a pagar, por ejemplo, los gastos de emplacamiento del automóvil? ¿Quién va a pagar, por ejemplo, la pintura del departamento que voy a rentar? Porque acuérdate que podemos negociar, ¿no? Puedo llegar a una negociación con el arrendador, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No me pidas depósito, pero ¿qué te parece si a cambio yo te pinto todo el departamento y va por mi cuenta, pero no me pidas depósito? Entonces una cosa por otra y otras, ¿no? ¿Por qué pongo otras? Porque o sea, la cantidad de cláusulas que puedes crear, como todo lo que no está prohibido está permitido, pues puedes crear un infinito de cláusulas. Por eso pues pongo otras en general, ¿no? Adicionalmente te pongo disposiciones que puedes encontrar en inglés. Es muy interesante y muy importante que desde este momento ubiques cláusulas en inglés. Representations and warranties. ¿Qué significan? Representations, haz de cuenta que son declaraciones de buena fe. Son manifestaciones de las partes, parecidas a las declaraciones, pero de buena fe. Quiere decir que si las incumplo, no existe una sanción propiamente, mientras que un warranty es una declaración de estricto derecho, o sea, que si las incumplo sí me pueden sancionar económicamente como incumplimiento. Covenants. ¿Qué significa covenant? Significa obligación y casi siempre son obligaciones de dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, y como lo dijimos hace rato, cuando yo pongo un negative covenant, una obligación negativa de no hacer, significa una abstención. No puedo, si me prestan un coche, no puedo pintarlo de otro color porque me lo están prestando, no es mío. Ese es un negative covenant. Me obligo a no modificar el automóvil, por ejemplo. Condition precedent. ¿Qué significa el condition precedent? Significa condición previa, algo que preexiste y es el motivo determinante. La diferencia con el antecedente en los contratos mexicanos es que el condition precedent los vas a encontrar como CPs. Cuando un gringo te diga, oye, vamos a hacer un CP, significa un condition precedent. La diferencia es que si yo incumplo con un condition precedent, le estoy pegando a la causa o motivo por el cual estoy contratando. Ejemplo, un condition precedent muy común es que yo te diga, oye, para prestarte $1,000,000 es porque eres trabajador del sector luz y fuerza. Si no fueras trabajador de luz y fuerza, no te prestaría $1,000,000. ¿Por qué? Porque yo sé que estos cuates ganan mucho dinero y yo les quiero prestar a estas personas. Entonces, condition precedent, que a la hora de que recibas el préstamo vas a ser trabajador de luz y fuerza. Si tú incumples con eso o mientes y resulta falso, yo te puedo demandar por un incumplimiento, a pesar de que todavía no se firma el contrato. Pero esto es en derecho estadounidense y cuando tengas una operación transnacional, si no lo sabes desde ahorita que eres estudiante, estamos muy mal. Porque acuérdate que tenemos un TEMEC que aplica en América del Norte. Entonces acuérdate que antes del closing, que es cuando se cierra el contrato, que no es lo mismo cuando lo firmamos, closing significa ya estamos de acuerdo. Firmar significa cuando ya ponemos nuestras firmas. Entonces son momentos diferentes para los gringos. Entonces si yo incumplo un condition precedent, aunque no se haya firmado el contrato, puedo caer en un incumplimiento por mentir, ¿sí? Remedial provisions, ¿qué significa? Significa alguna forma de subsanar algún incumplimiento. Resulta que yo incumplí con un condition precedent. El remedial provision lo que hace es curar ese incumplimiento. Por ejemplo, hoy este cuate no era trabajador de luz y fuerza, me mintió. Puedo establecer un remedial provision de que me pague $1,000,000 por haber mentido. ¿Por qué? Porque le iba a prestar 5 millones. Entonces, nada más por el hecho de mentir, en el contrato establezco un remedial provision que ante la falsedad de algún condition precedent, yo podré demandarle todo el tiempo que me hizo perder, todo lo que yo tardé en estructurar el contrato, en ubicarlo, todo eso le pongo una sanción económica. Eso es un remedial provision. Definitions, ¿qué significa? Pues definiciones. Creo que ahí no es muy complicado, pero te quiero decir que es muy positivo que tus contratos, cuando tengas conceptos muy elaborados, muy complicados, los definas en tu mismo contrato. Midnight clause, esto es una frase coloquial. Midnight clause, se dice midnight de medianoche porque se deja al último por lo general cuando redactamos contratos en inglés. Por ejemplo, jurisdicción, arbitraje, todo lo que tiene que ver con disputas y solución de controversias, los gringos dicen midnight clause. Es la que se deja al último casi siempre. Y otra vez,
nuevamente te establezco aquí cualquier otra que se te ocurra. Hay un infinito de cláusulas que puedes poner. Estos son enunciativas, nada más, ¿sí? El papel del abogado, por último. ¿Cuál es el papel del abogado en la formación de un contrato? O sea, si tú has llegado hasta este punto o te brincaste los capítulos porque te los dejo aquí abajo, yo te podría decir cuál es el papel del abogado y tú te lo preguntarás en este momento. Primero, el abogado identifica problemas porque el abogado sabe algo que las partes no saben, evidentemente. Entonces, el abogado, mediante un ejercicio de formulación de preguntas, se va a vaciar en un documento toda aquella eventualidad que pudiera llegar a surgir. Con su habilidad jurídica, él puede identificar y focalizar problemas que no idearon las partes, que las partes ni por aquí les pasó. Ese es tu trabajo. Segundo, crear el documento, drafting, ¿no? Casi siempre te va a tocar redactarlo. Por ejemplo, cuando es una compraventa, casi siempre es el comprador el que puede redactar es el vendedor el que redacta el contrato. Entonces, puede pactarse como sea, pero el chiste es que el abogado tenga contacto directamente con lo que es el drafting. Drafting significa elaborar el borrador del documento que es el contrato. Eso es drafting en inglés. Entonces, eso es tarea tuya como abogado. Siguiente, es un facilitador, porque si la operación es compleja, el abogado con el conocimiento jurídico lo que debe de hacer es simplificar, estar al alcance de las partes para comunicarse mejor. Por eso, en un principio te decía que el contrato es la intersección entre el lenguaje de las partes y el documento en términos de lenguaje legal. Es esa unión donde se cruza el lenguaje legal y el de negocio. Ahí es donde entra tu trabajo como facilitador. Y por último, negociador. Negociador porque el abogado definitivamente lo que hace en un contrato es allegar a las partes y proponer, ceder, incluso yo te podría decir que en algunos casos imponer ciertas condiciones legales, establecer lo que está prohibido y lo que no está prohibido. Con base en ese piso, tú vas a negociar. Por ejemplo, oye, fíjate, mi cliente es el vendedor, ¿no? El comprador no nos quiere pagar $1,000,000 por la casa que estoy vendiendo. ¿El abogado qué puede decir? Me siento con el comprador y le digo, ¿por qué no quieres pagar el precio? Bueno, porque no tengo liquidez, pero estoy muy interesado en ese inmueble. ¿Qué liquidez tienes?, preguntaría yo. Bueno, pues tengo una liquidez de $800,000, ¿no? Te puedo dar $800,000 ahorita. Y yo como abogado, ¿qué es lo que podría proponerle? Ok, establezcamos en el contrato que me das $800,000 ahorita, pero en un periodo no mayor a 2 meses vas a cubrir $250,000 o $300,000. ¿Por qué? Porque bueno, si yo estoy cediendo en que voy a recibir el remanente después porque no tienes liquidez, también acéptame un incremento de $100,000 por la tardanza. ¿Por qué? Porque estoy sacrificando otros compradores por esperarte a ti. Entonces, ok, no te digo que no. Te acepto $800,000, pero déjame cobrarte $1,100,000. ¿Por qué? Por esta espera. Si me dices que no, pues es porque nada más quieres ganar tú. O sea, tú nada más quieres pagar $800,000 ahorita y probablemente $200,000 que hagan el millón más adelante. Pero, ¿por qué tendría que ceder yo? Bueno, porque quieres vender el inmueble. Sí, pero tengo otros compradores. Entonces, tal vez una buena negociación sería, ok, te espero no más de 2 meses. ¿Se puede o no? Sí, ok. Pero no me vas a pagar 200 nada más. Vas a pagar $300,000, 100 como premio hacia mí o sanción hacia ti por haberte esperado. Esa puede ser una buena negociación. O incluso puede ser en un periodo no mayor a 2 meses, se van a pagar $200,000. Y $100,000 a manera de sanción se deberán de pagar en 4 parcialidades cada semana durante 1 mes. ¿Qué estoy haciendo? Estoy negociando con la parte. Eso es trabajo del abogado. Y esto es un ejemplo sencillo, pero hay negociaciones muy complicadas en donde si tú no sabes cuál es el piso legal, si tú no sabes y no dominas la operación, no vas a ser un buen negociador. Y bueno,
hemos llegado al final de este primer video. Espero que te haya servido. Hoy hablamos acerca de los contratos, espero que te sea de utilidad. Recuerda suscribirte tanto a mi canal Edgar Reina 2, donde ya somos 44,500 suscriptores, y este nuevo que es Edgar Reina Legal Mentoring, donde vamos a estar subiendo contenido de este tipo. Espero que te haya servido. Cuídate mucho y hasta una nueva transmisión.